Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy la psicóloga Diana Ortiz y les doy la bienvenida a este episodio número 13 de nuestra segunda temporada del Psique Podcast. En nuestra tan gustada sección Análisis de Personalidad, hoy analizaremos a Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero. Comencemos. Francisco Guerrero Pérez fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, aunque el primer asesino serial mexicano, es decir, de origen mexicano, este título le correspondía a Felipe Espinosa, quien residía en los Estados Unidos. Francisco Guerrero mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres, dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888. Y una última, esta que fue una mujer de la tercera edad, a la que no pudieron identificar del todo y tampoco se pudo comprobar si ella era prostituta o no. Hay fuentes que manejan que sí lo era, pero no hay certeza de sus datos y de su identidad. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de la época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o el Destripador del Río Consulado. También se le denominó el Degollador del Río Consulado. Francisco Guerrero era motivado por el odio. Y más adelante van a saber por qué. Francisco nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío. No se tiene la certeza en qué lugar nació, pero nació en 1840 y fue el 11º hijo, y su infancia estuvo marcada, les repito, por carencias, pobreza, abandono, los abusos de su madre, pues decían que lo golpeaba y en ocasiones lo intentaba asfixiar, y pues totalmente la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, es cuando emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Francisco, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia, incluso sus crímenes, estuvo casado y procreó 4 hijos con su esposa, quien se llamaba María. Y se dice que tuvo muchos hijos más, pero obviamente fuera del matrimonio. Por lo tanto, pues no los reconoció. Y también se menciona que tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. De ahí es que sale el sobrenombre de Barba Azul. Llegó a tener, se dice, muchísimas parejas sentimentales. Por eso es que también se ha generado la hipótesis, o se cree que pudo ejercer como proxeneta, pero de eso tampoco se tiene certeza. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en donde vivía y en donde se movía. Vivía en la colonia de Peralvillo, aquí en la Ciudad de México, y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Francisco se declaraba católico, devoto de la Virgen de Guadalupe, y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. Aquí es donde contrasta este tipo de cuestiones que ya hemos visto con muchos asesinos seriales, que obviamente tienen una faceta donde aparentemente son buenos en su comunidad, son amables, son devotos o pertenecen a un grupo, por ejemplo, religioso o de cooperativa o de comunidad, ¿no? Y de repente, cuando se saben sus crímenes, pues contrasta y resalta mucho, digamos, esta faceta en la que aparentaban pues ser incapaces de cometer tales crímenes.
Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante, y siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro, según como lo describía la gente que lo conocía. También lo denominaban como ser alguien guapo, elegante, galán. Existían dos teorías sobre su apodo de El Chalequero. Una apuntaba que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda, y otra se dice que se debía a que sostenía relaciones a chaleco, es decir, con la mujer que él quería y de manera forzada, sin su consentimiento. Esa era la connotación que se le daba en ese entonces. Pero, digamos, estas son como las dos hipótesis. No se puede confirmar de dónde es que sale el sobrenombre. Ahora, vamos a hablar sobre el análisis de personalidad que le realizaron a Francisco, pero en el año 1906, con base a las teorías vigentes para la criminología de ese entonces, realizadas por Lombroso. En la época, pues los detectives idearon un perfil del asesino y lo calificaron como un criminal nato, que según esto, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un extracto social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Eran producto de un proceso involutivo en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta asemejarse a animales y lo retrataban como un hombre perteneciente a un extracto social bajo, analfabeto, con evidentes muestras de decadencia social, con un arreglo personal pues deficiente, inadecuado, sucio, desgarbado, con malos modos y un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente pues tendría, o lo denominaron como de tez morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto, con rasgos toscos y marcadamente masculinos, casi simiésicos. Aquí, si se pueden dar cuenta, o sea, estamos hablando de 1906. No suena tan alejado, pero al menos las bases de la criminología, la información que se tenía para hacer perfiles criminales, por así decirlo, pues obviamente pues está muy remota a lo que es ahora. De ahí que hay muchas connotaciones aquí, pues que obviamente son despectivas, son discriminatorias, generalizan muchas cuestiones, ¿no? Esto de decir que podría ser mestizo, indígena, de tez morena, alguien analfabeto, o sea, es como decir que todos quienes contaban con esas características en esa época, pues tendían o era muy probable que cometieran crímenes, que fueran criminales, asesinos, cosa que no es así. Pero recuerden, solamente estoy leyendo el análisis de personalidad que se le realizó en 1906, que obviamente dista mucho en el que haremos actualmente. Pero bien, uno de los primeros criminólogos mexicanos, Carlos Romagnac, concluyó que el degollador del Río Consulado era un criminal nato, al afirmar, y cito: "No hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa. Los ha consumado por impulsiones violentas y conscientes. Es por tanto un degenerado inmoral y violento". Esto lo mencionó en 1906. Bien, y aquí es donde empieza a contrastar. Ya la descripción de criminal innato que se daba en 1906 contrasta pues con lo que era la realidad, ya que este criminal, el llamado o denominado chalequero, pues sí era de un extracto, social, pues bajo,
Pero, por ejemplo, muchas características de su descripción física pues contrastan con lo que realmente era, ya que era educado, se menciona, se le describía como alguien educado, caballeroso, era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, y su capacidad intelectual jamás se identificó pues como una deficiencia, con una discapacidad intelectual o incluso con que fuera analfabeta, ¿no? Y de hecho sus crímenes mostraban pues que era un asesino altamente organizado, y no fue hasta 1908 que un grupo de periodistas quienes influyeron o influenciados por la noción y la noticia de Jack el Destripador de ese momento, retrataron ante las masas una imagen más cercana del verdadero Francisco Guerrero, y lo denominaron como un hombre delgado, de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante y vacía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, poco a poco, conforme se daban a conocer más víctimas y digamos el alcance de sus crímenes, pues es que empieza a generar pues conmoción en la ciudad, y obviamente pues no pasó desapercibido y se empezó a publicar en periódicos, en notas, pues la situación de su caso, y obviamente se iba transformando la descripción o la posible descripción del culpable. Pero ahora sí, vamos con el análisis de personalidad, digamos, más actualizado. Pues Francisco poseía una muy marcada personalidad psicópata, carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario. Básicamente iba y tomaba lo que necesitaba de su víctima, y cuando no le servía, pues la desechaba. Básicamente se deshacía de ella. Y pues a las personas a su alrededor las usaba obviamente para cumplir sus fines o sus necesidades. Tenía una autoestima, pues sí, aparentemente, digamos, sólida, pero pues realmente era una fantasía, ¿no? O sea, básicamente con estas cuestiones como un poco de narcisismo, sufría de ataques pues grandes de ira, no tenía control sobre su ira, sobre su enojo, muy baja tolerancia a la frustración, era promiscuo, era manipulador, y pese a ello era una persona con carisma, que son características, como sabemos, pues de los psicópatas, ¿no? De ahí pues que tuviera muchas amantes, y que obviamente esas eran sus principales víctimas, las parejas con las que se relacionaba o intimaba. En su época no se prestó atención a su diagnóstico o al perfil, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con la de pues, un trastorno errático, un trastorno de personalidad complejo e importante. Aquí pues connotaciones antisociales, una personalidad narcisista, como les mencionaba. Lo describían como tranquilo y callado, y pues obviamente esto era porque encubría, o esto le ayudaba a encubrir también pues, su cuidado personal. El tener ese cuidado personal, cuidar los detalles y la apariencia, no solo era un gancho para sus víctimas, sino en general para dar esta fachada, les repito, en la que pues, era muy poco probable que la gente viéndolo pensara que él fuera el criminal, aunque después, como lo mencioné anteriormente, él alardeó o empezó a presumir sus crímenes. Veía pues al sexo femenino como pues un objeto para satisfacer sus necesidades. Sus crímenes estaban marcados con mucha crueldad, con tintes sexuales, con odio, mucha violencia, pues para poder básicamente mostrarle a sus víctimas su superioridad y el poder que él tenía sobre ellas. Todas sus víctimas, exceptuando la última, según los datos que se tienen, se dedicaban a la prostitución, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, pues no las mataba por eso.
Bueno, como les mencionaba, no se dedicaba en específico a matar a las exoservidoras por el hecho de serlo, sino porque eran un grupo vulnerable. O sea, ellas eran, digamos, las víctimas idóneas para él, porque él tuvo la capacidad de envolverlas y de cometer crímenes, o sea, quitarles la vida de la manera en la que los hizo. Tan así que, o sea, que buscaba mujeres vulnerables, que su última víctima fue alguien de la tercera edad, que rompía con todas las características o los patrones que tenían sus primeras víctimas. Y según lo que se sabe por su historia familiar, pues obviamente también seleccionó a la población femenina, pues porque él mencionaba que las mujeres debían total fidelidad a sus maridos, estaba en contra del adulterio, que el adulterio tendría que ser castigado con la muerte, consideraba especialmente pecaminosa la labor de las trabajadoras sexuales, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre, y adicional a eso, pues obviamente hay cierta proyección respecto a lo que su madre generaba en él y en la manera en la que la proyectó en sus víctimas. Y pues, les repito, pues es fácil mencionar que pues obviamente aquí hay alguna cuestión de misoginia, trastorno de personalidad, fue producto del rechazo también maternal, el que él haya decidido o al final convertirse en asesino serial. Como les decía, su madre era quien lo violentaba, quien abusaba de él, quien incluso en muchas ocasiones pudo haber terminado con su vida por la violencia que ejercía sobre él de pequeño. Y entre muchas otras cosas más, ¿no? Que obviamente generaron pues una connotación, rencor, odio hacia la figura femenina. Y pues muy probablemente también, pues como pueden ver, él no tuvo una imagen paterna. Y esto también afectó. O sea, su padre fue totalmente ausente y esto representó pues un patrón, que se generara un patrón de violencia contra las mujeres. Como comúnmente en esa época se presentaba aquí en México, que eran, pues los hombres eran misóginos, eran sexistas, eran sumamente violentos con sus parejas, con sus esposas y con sus hijos. Pertenecían pues a un estrato social bajo y era prácticamente como se proyecta, o esto fue el resultado de sus proyecciones hacia sus víctimas. También se mencionaba que abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto sí hacía uso de sus servicios, pero posteriormente las amagaba, las ultrajaba, las abusaba y finalmente las asesinaba. Comúnmente las estrangulaba, en ocasiones las degollaba y finalmente, pues por razones que no están muy claras hasta el día de hoy, y quizás para que no pudieran ser identificadas, se cree que en algunas ocasiones pues llegó a decapitarlas, empleando específicamente el cuchillo que usaba en su labor como zapatero, y tiraba los cadáveres en el río Consulado. De ahí que también se le pusiera este nombre, el asesino o el estrangulador del río Consulado. Un hecho curioso fue que su vida delictiva pues concordó, como los repetía, con la de Jack el Destripador, y al igual que sus crímenes tuvieron varios elementos en común, tanto Jack como Francisco. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares también anunciaban: hay un chalequero inglés, ¿no? Y es ahí que también se empieza a generar como este morbo, esta nota roja y esta atracción para la gente. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Francisco. La supuesta víctima era una señora llamada Lorenza Urrutia, quien se dedicaba a la prostitución y también fue testigo en el juicio por la muerte de su penúltima víctima. Según lo que relata, ella había conocido a Francisco cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo, y el hombre se le acercó para pedirle fuego para su cigarrillo.
Después sacó un cuchillo con la cual la amagó y menciona que le pidió lo acompañara a charlar en un punto cercano ahí. En esa ocasión, pues ella pudo escapar gracias a que lo engañó y le mencionó que sí lo acompañaría, pero que necesitaba que la dejara recoger un dinero que pues obviamente no le habían pagado todavía, y es así como huye. 2 meses después se volvería a encontrar con él y esta vez pues no tuvo tanta suerte como en la primera ocasión, pues la condujo hasta una cueva alejada en la población Ahí abusó de ella, la torturó por 2 días y ella pudo salir con vida. Y logró sobrevivir gracias a que Francisco decidió ir a comprar pulque y la dejó por un momento sola. Entonces ella aprovechó y escapó. Ahora bien, hablemos de cómo es que lo detienen. Durante el porfiriato aquí en México entre 1880 y 1888, pues es como empieza a generar escándalo, el hecho de que empezaron a encontrar a las víctimas de Francisco pues en el borde del río Consulado, que es donde las dejaba. Y el 13 de febrero de 1888, Francisco fue arrestado por el detective llamado Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos de una de sus víctimas, la cual se llamaba Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada al sexo servicio y a principios de 1888 había sido abusada y matada y encontrado su cadáver a orillas del río Consulado. La última vez que se le había visto con vida pues se encontraba en compañía de Francisco, y es así como los vecinos y las personas que lo vieron pues lo identificaron y pudieron arrestarlo. Entonces, Francisco se jactaba abiertamente de sus crímenes porque se creía impune, pero una vez que lo detienen es cuando básicamente él empieza a negar todo y menciona que nada de lo que había dicho era cierto. Tras su captura, una nueva denuncia se entabló en su contra y era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio, según declararía ella, pues que ella no se dedicaba al sexo servicio, que ella era lavandera y había sido agredida por Francisco en la colonia del río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo vecino. Dándola por muerta, pues la había dejado abandonada a orillas del río, y pues es ahí donde ella pudo sobrevivir. Aunque en un principio, ya estaba detenido y él temía que sí se le haría pagar por sus crímenes por una cuestión política de ese momento y todo lo que se generó en torno a él, pues Francisco solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes o de los demás cuerpos que ya se tenían localizados durante todo ese periodo. En un principio, pues como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero se dice que el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y se cambió por la pena de 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por un error, se menciona que se le revocó su sentencia de 20 años, es decir, se le dio el indulto y pudo salir libre. Pocos años después, como les mencionaba, de haber sido liberado, pues justamente pasó lo que, ya dado el análisis, creemos que pudo haber sido lo más probable, y es que Francisco vuelve a su vida criminal, vuelve a asesinar. El 13 de junio de 1908 fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una mujer de la tercera edad, que jamás fue identificada, como les mencionaba, plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado
y supuestamente el móvil del asesinato fue que la señora lo había hecho enojar demasiado, él perdió el control y terminó con su vida. En esa época, pues la noción de asesino en serie pues no existía, no estaba creada, no estaba conformada, no se les denominaba así. Así que fue un reportero que, dando cobertura a los hechos, se dio cuenta y empezó a hilar entre las notas, los crímenes y todo lo que se descubrió, pues que el asesinato de esta mujer de la tercera edad coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Francisco 20 años atrás. El mismo patrón, características, etc. Y es así como él lo denuncia, y por ello fue detenido a una corta distancia del lugar del crimen. Se dice que todavía Francisco tenía las manos ensangrentadas. En esa ocasión, Francisco había cometido múltiples errores, de los cuales no se percató. Uno fue que había un niño llamado José, que fue testigo del abuso y el asesinato de esta mujer. El niño era pastor, estaba arreando a su ganado cerca del río cuando empezó a escuchar los gritos de la mujer. Se acercó, se ocultó entre la hierba, entre los matorrales, y es así como él atestiguó lo que ocurrió. Y además, o adicional a él, se dice que había 2 mujeres más, las hermanas con el apellido de Solorio. Dicen que vieron a Francisco limpiarse la sangre de los brazos, la cara y el tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Francisco se dio sin mayor alarde, pues porque el suceso atrajo la atención. Sí, una vez que, digamos, se empezó a correr la voz de que estaban deteniendo al destripador, al degollador del río Consulado. O sea, hasta ese momento la detención estaba pasando desapercibida, pero dado las personas que estaban en el entorno se enteraron, pues empezaron a divulgarlo y llamaron la atención de muchísimos espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte. Esta vez no hubo ningún error, ninguna indulgencia, y sí se le hizo efectiva su condena. Bien, pues por fin se le detiene, se le da pues una sentencia de pena de muerte, pero antes de que se pudiera ejecutar la sentencia de pena de muerte, Francisco fallece en 1910 a los 70 años de edad, justamente en el año en el que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras mencionan que de tifoidea. Al final no se supo con veracidad cuál fue la causa de muerte de Francisco, pero se menciona que se sintió mal, lo encontraron desmayado en su celda, se le lleva al hospital de Juárez, donde finalmente fallece. Y jamás pues él expresó haber sentido remordimiento o arrepentimiento o culpa por alguno de sus crímenes. Dentro de lo que él juzgaba mal y dentro de todo lo que lo motivó a ejecutarlos, para él fueron motivos justos y válidos. Y vamos a mencionarles algunos datos curiosos, como por ejemplo, los crímenes de El Chalequero de Francisco sirvieron de inspiración para 2 grabados del reconocido artista José Guadalupe Posadas, quien fue un importante muralista, pintor, artista aquí en México, para quienes no saben. Y los grabados se conservan hasta la actualidad y ya son de dominio público. Entonces, si alguien quiere echarles un ojito, los pueden buscar. El siguiente dato curioso es respecto a la novela Carne de Ataúd del periodista y escritor Bernardo Esquinca, y esta de nuevo está inspirada en los crímenes de este asesino.
Posterior a su detención en 1888, declaró que su texto favorito era Los Misterios de París, y una vez que estuvo en prisión comenzó a leer y a hacerse aficionado a la novela de Pablo y Virginia, las cuales pues leía constantemente. Estos, según Francisco, estas dos obras, estos dos libros eran sus favoritos. Entonces, por algo los encontró atractivos, por algo eran sus favoritos. También si quieren ir a darles una chequeada, o incluso si ustedes ya los han leído, cuéntenos qué creen que le haya gustado tanto de estos libros, de estas historias. En fin, pues este ha sido todo el análisis de personalidad de el primer asesino serial del cual se tiene registro en México. Vamos con Alberto San con las recomendaciones. Adelante, Alberto. Gracias, Diana. Pues bueno, en esta ocasión, y por tratarse del tema que se trata, que es asesinos seriales, en algunos capítulos de la primera temporada del Psique Podcast, que tienen que ver justamente con asesinos seriales, he recomendado canciones que pues no hablen específicamente del acto, ¿no? Del acto de asesinar a alguien. Y en esta ocasión pues también quiero recomendar canciones que serían un buen adorno, un buen soundtrack, una buena banda sonora de los pensamientos que pueden inundar la mente de estas personas, ¿no? La primera recomendación es la canción Human Behavior de Björk. Al que conozca a Björk sabe que tiene demasiadas canciones que tienen que ver con justamente el comportamiento humano, como lo dice el título de esta canción. Y pues en realidad ella habla como desde una perspectiva ajena al ser un humano que habita la tierra. Ella canta como si pues ella fuera una extraterrestre, y habla sobre las cosas tan malas que un humano puede llegar a hacer, ¿no? Entonces no se habla específicamente de un asesinato, pero sí se habla sobre el mal comportamiento humano. La segunda recomendación es Dick Lauren está muerto, de Austin TV. Igual, a los que han escuchado el podcast desde el principio saben que soy fan de Austin TV, banda mexicana de rock instrumental, y esta canción pertenece a su disco Caballeros del Albedrío, que anda cumpliendo 12 años de existencia. Es una pieza instrumental muy estridente, llena de guitarrazos muy estruendosos, y esto es como para un momento un poco más psicótico de situaciones que esté pasando una persona, ¿no? De una situación tensa, turbia, de estrés. El disco completo se lo recomiendo, ya que tiene dos caras, el Han y el Seb, y cada cara pues es una identidad diferente. Una es un poco más tranquila, más de introspección, y la segunda, a la que pertenece justamente esta canción, pues es como la parte más agresiva, más violenta, más digna de un buen baile. Y la tercera recomendación, que sí tiene que ver un poquito más con el tema literal de un asesinato,
Es la canción Pum Pum Bang Bang del disco Escúchese Bien Fuerte de Los Exquisitos. Para los amantes de la cultura rock, surf, punk, ska de la Ciudad de México, pueden ubicar a Los Exquisitos como una pieza fundamental de todo este movimiento urbano. Y este disco, que pues es uno de sus más de sus trabajos más destacados, y bueno, no tienen mucho material discográfico, pero en esta canción se relata un asesinato. De entrada es un poema, es como un pensamiento. No lo está narrando la misma persona que va a cometer un asesinato por despecho, ya que descubre que su esposa o su pareja lo está engañando con un corredor de bolsa. Y él, entre tragos, cigarros y pues una situación ahí de decepción, tal vez decide iniciar un tiroteo en contra de su esposa o pareja y de su amante. Entonces este disco pues hace mucha alusión como a esta cuestión. De entrada, la portada es una persona con máscara de luchador sosteniendo una motosierra, y todo el disco es la verdad, no tiene desperdicio. Este disco se lo recomiendo también. Y bueno, con estas recomendaciones despedimos el episodio del día de hoy. Diana, ¿te gustaría agregar algo antes de terminar este episodio? Pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. Compartan cada episodio con quien les pueda servir, y por el simple placer de escucharlo y entretenerse. Gracias. Gracias a todos. Ahí estaremos poniendo las canciones como siempre en nuestros canales de comunicación para que las escuchen, las analicen, para que pasen un buen rato y nos hagan saber qué les parecieron. Yo soy Alberto San, me despido. Les agradezco mucho el habernos escuchado y hasta la próxima. Bye bye.